Muy buenas tardes, no sé si se ve la diapositiva, por favor, para... Sí, doctor. Sí, Perfecto. ante todo, muy buenas tardes con todas y todos, muy buenas tardes, muy agradecido al doctor Morón por sus palabras, saludar a la Corte Superior de Justicia de Lima Este por su aniversario y agradecerle por la gentil invitación. Quería abordar un tema bastante importante que es la jurisprudencia reciente sobre determinación judicial de la pena y reformas legislativas en materia penal. El tema, que duda cabe, es bastante relevante, bastante importante, sobre todo porque en los últimos tiempos la jurisprudencia sobre determinación judicial de la pena ha sido bastante amplia, sobre todo partiendo de la máxima instancia del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República. He querido en esta oportunidad hacer una recopilación de algunas jurisprudencias que he considerado para esta ocasión importante, poder compartirlas con ustedes e ir justamente a algunos temas puntuales que seguramente podrá ser de interés en su práctica operativa, en la actividad que usted realiza, tanto profesional pública como privada. Y también eso aparejarlo a las reformas legislativas en materia penal. Qué duda cabe que lamentablemente la política del Estado en los últimos años ha sido sobrecriminalizar, incrementar penas agravantes en el ámbito de los delitos de las figuras penales, tanto en el Código Penal como leyes penales especiales, y eso también ha originado justamente algunos aspectos importantes para poder tener presente el tema de la aplicación de la ley penal cuando uno presenta o cuando uno maneja un caso penal. Sobre eso gira justamente la disertación el día de hoy. Primeramente quería presentarle, mire por favor, un aspecto bastante importante, ¿no? El tema del ámbito legislativo marca la pauta justamente en el tema de la determinación judicial de la pena. El Código Penal peruano establece un sistema mixto o ecléctico en el ámbito de la determinación judicial de la pena, en tanto y en cuanto el marco legal viene establecido por el legislador y obviamente el procedimiento técnico operativo para la imposición de una pena concreta le corresponde al órgano jurisdiccional. En esta primera diapositiva he querido justamente mostrarle, ¿no?, quizás en un primer pantallazo, el tema de la política del Estado, ¿no?, que es justamente constante de recurrir al medio de control social más drástico para justamente tratar de controlar conductas o comportamientos sociales. Y en ese sentido le he querido mostrar, mire por favor, este periodo de no más de un mes, correcto, inclusive diría un mes y unos días solamente, 4 cambios legislativos que justamente han originado reformas en el ámbito de materia penal, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, con incidencia directa en el ámbito de las consecuencias jurídicas del delito y que duda cabe en el ámbito de la determinación judicial de la pena. En este sentido, mire por favor, hace unos días, solamente el 2 de mayo del 2021, no ha pasado ni una semana, apareció la ley número 31.182, ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de plomo, pinturas y otros materiales de revestimiento, que incorporó un artículo, modificó el artículo 288b dentro del Código Penal. Pero días antes también había aparecido la ley número 31.178, publicado el 28 de abril del año 2021, correcto, recientemente, ¿no? Y esta ley había modificado el Código Penal y también circunstancias agravantes vinculadas al tema en el ámbito de consecuencias jurídicas de la pena de inhabilitación. Entonces, el tema de la pena de inhabilitación forma parte también de la determinación judicial de la pena, sobre todo cuando hay penas principales, conjuntas, vinculosas, delitos de infracción de deber o abuso de posición privilegiada de dominio o de cargo, ¿no? Y esta pena de inhabilitación ha tenido bastantes modificaciones en esta ley 31.178, no solamente en el Código Penal, ¿no?, vinculado a la parte general, a los delitos contra la administración pública, sino también que en el tema de la inhabilitación ha tocado también el tema de leyes penales especiales como el decreto ley 25.475 del financiamiento del terrorismo dentro del campo del terrorismo, el tema del decreto legislativo 1106 de lavado de activo, y también ha incorporado, ¿no?, un artículo al Código Penal, el artículo 302A, al tema del delito de tráfico ilícito de drogas. También, mire, tiene usted también del 14 de abril del año 2021, no hay ni un mes siquiera de diferencia, la ley 31.166, que ha incorporado dentro de la ley del crimen organizado, dentro del artículo 22 de las llamadas agravantes especiales, una circunstancia cualificada agravada que tiene incidencia directa en la determinación judicial de la pena cuando el delito se comete como parte integrante de una organización criminal, correcto, de un establecimiento penitenciario.
Y qué duda cabe que, retrocediendo siempre de lo más reciente a lo más último, el día 30 de marzo de 2021 apareció publicado en el Diario Oficial Peruano la ley número 31.146, una ley bastante importante pero singular, ¿no? Porque si bien es cierto, reubicó los delitos de trata de personas y de explotación, mayoritariamente de explotación sexual, dentro de un título que se llama ahora dignidad humana, correcto, después de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, hizo obviamente algunos cambios relevantes en el tema de las formas agravadas de trata de personas, lo que fue el artículo 153A y hoy es el artículo 129B del Código Penal, pero también obviamente obvió, correcto, modificar algunos artículos directos con el tema de la determinación judicial de la pena que incide y que hacen referencia a estos delitos de trata de personas y el tema de explotación, manteniendo la literalidad numérica del artículo 153, 153A, correcto, sin, correcto, hacer el cambio respectivo amparado justamente en un marco legislativo de esa ley 31.146 que decía que toda literalidad, correcto, debe entenderse hoy con el nuevo marco legal. O sea, una referencia, una ley para entender que las agravantes cualificadas en la reincidencia, habitualidad que hace referencia a la trata, deben entenderse recurriendo a la ley, que es artículo 129A, B, C, cuando el legislador debió haberlo justamente codificado de manera expresa dentro de ese campo de la reforma legal. Esto es un aspecto bastante importante. ¿Y por qué le muestro eso, no? Porque el ámbito de las reformas legislativas tiene incidencia directa, qué duda cabe, en la determinación judicial de la pena. Y qué duda cabe, obviamente, que las reformas legislativas que se vienen dando en los últimos tiempos tienen incidencia directa en el ámbito de la dosificación del castigo penal, así como también las han tenido las que se han dado justamente en periodos anteriores y que vamos a ver justamente en unos minutos. Mire usted, también he querido traer en esta exposición, en esta disertación, un aspecto vinculado a una serie de jurisprudencias recientes que ha emitido el Poder Judicial, no solamente la Corte Suprema, mayoritariamente será la Corte Suprema, obviamente por ser cabeza de esta institución tan importante que administra justicia en el país, sino también de órganos, obviamente, como la Corte Nacional de Justicia, como justamente Cortes Superiores de Lima y también del interior del país. Estoy justamente colocando en esta presentación y voy a tratar de abordar, correcto, un recurso de nulidad que ha salido publicado el día de anteayer, correcto, que es un recurso de nulidad 679-2020 a Purímac del 5 de mayo de 2021, que establece criterios para modificar la pena en los casos de libertad sexual, violación sexual. Hay también una sentencia de vista de la Sala Penal Nacional 146-2015 del 30 de noviembre de 2020, que habla, mire, precisamente de la aplicación retroactiva de la ley penal, precisamente por esta serie de reformas legislativas que se vienen dando y en un delito bastante importante, ¿no? En el artículo 317 del Código Penal, que hoy conocemos como organización criminal y que durante mucho tiempo, obviamente, denominamos asociación ilícita y en un primer momento agrupación delictiva. Después, mire, una tercera casación, ¿no? Siempre yendo de los más recientes hacia atrás, que es la casación 291-219 Ayacucho del 16 de noviembre del año 2020, que habla justamente sobre los alcances normativos de la llamada responsabilidad restringida por la edad del autor o partícipe. También, mire por favor, un recurso de nulidad 163-2020 Arequipa del 5 de agosto de 2020, que concretamente habla de la llamada determinación judicial de la pena. Después, mire, he traído un punto 5, también esperemos que haya tiempo para conversar, una sentencia conformada, ¿no?, de Lima Sur, el expediente 307-2013 del 3 de agosto del año 2020, donde permitirá conversar, ¿no?, un aspecto bastante importante si el COVID-19, esta pandemia que afecta a todo el mundo, puede ser considerado como una circunstancia cualificada agravada, ¿no? Una circunstancia cualificada agravada, correcto, para poder justamente disminuir la pena, correcto, por debajo del mínimo legal, correcto. Un ratito quiero ver si se está compartiendo bien la pantalla, por favor. Vamos a ver, un ratito, por favor, acá. A ver, presentar ahora. Doctor, se quedó congelada en la primera. A ver, ¿ahora se ve? No sé si se ve, por favor. Ya, ahora sí. A ver, voy a un ratito. Creo que... Conforme, doctor, conforme. A ver, voy a ver. No sé si se ve ahí la presentación, por favor. Sí, doctor. Sino que cuando yo la paso... ¿Ahí se está viendo, por favor? Sí.
Ya, qué bueno. Entonces, ¿se ven grande o se ven pequeño? Disculpe. Grande. Correcto. Después, gracias, muy agradecido. Después también quería conversar, miren, un sexto punto, hay un recurso de nulidad bastante importante, ese recurso de nulidad 1434-2019 Lima Norte, ¿no? Del 27 de enero del año 2020, donde justamente habla de la determinación judicial de la pena, correcto, sistema de tercios, ¿no? Circunstancias agravantes específicas y coexistencia simultánea, una causal dimensión de punibilidad y una circunstancia agravante cualificada, un tema bastante técnico y bastante amplio sobre la determinación judicial de la pena. Una séptima jurisprudencia que es el recurso de nulidad 88-2019 de Lima Sur, también del 20 de enero del año 2020, que habla sobre el tema de la prohibición por defecto, la importancia o no de los principios rectores en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Una octava jurisprudencia que también es importante, ¿no? Poder asociarla a lo que voy a hablar hoy día, que es el recurso de nulidad 1300-2019 de Lima Norte, del 29 de octubre del año 2019, que habla justamente sobre un aspecto de la determinación judicial de la pena, rebaja de pena por debajo del mínimo legal. Después, miren por favor ahí en la pantalla, una novena jurisprudencia también de la Corte Suprema, un recurso de nulidad 163-2019 en Lima, del 22 de agosto del año 2019, que habla justamente declarando infundado un recurso de casación donde la pretensión del casacionista era un aspecto vinculado también a un ámbito de la determinación judicial de la pena, al igual que la casación 37.218 de Cusco del 20 de agosto de 2019. Después una casación onceava, la casación Junín 66-2017, que habla justamente sobre la determinación judicial de la pena y causales que disminuyen la punibilidad, un aspecto que a la Corte Suprema le ha interesado bastante abordar en su desarrollo hermenéutico. Un decimosegundo texto es la sentencia plenaria casatoria de 1-2018, del 20 de diciembre de 2018, que desarrolla los alcances de la determinación de la pena y los delitos sexuales, pero que desarrolla ampliamente todo el procedimiento técnico operativo de la llamada dosificación de la pena del artículo 45A del Código Penal. Después también tiene, por favor, una decimotercera jurisprudencia, es una sentencia de un juzgado penal unipersonal, correcto, es el expediente de Tarapoto 29-2017, que hace un desarrollo bastante interesante sobre penas principales y conjuntas. Una decimocuarta casación es la 1459-2017 Lambayeque, que se pronuncia sobre la llamada reincidencia y la problemática que trae la sucesión de reformas legislativas y el tema del podrá, correcto, y el tema de la pena con relación justamente a la aplicación de cuando es una circunstancia cualificada agravada. Una decimoquinta justamente jurisprudencia es una casación 997-2017 Arequipa, ¿no? Del 10 de mayo de 2018, que habla justamente sobre la llamada eximente imperfecta, ¿no? De la embriaguez. Una decimosexta, una sentencia de vista de la Sala Penal Nacional, correcto, que habla justamente también sobre penas principales y conjuntas. Y finalmente una ejecutoria vinculante, un recurso de nulidad 2479-2016 del 4 de abril de 2017, que desarrolla también el ámbito de penas principales y conjuntas. ¿Correcto? Ahora bien, mire por favor. Primero, un primer aspecto que quería justamente mostrar como consecuencia de este binomio que habla justamente de reformas legislativas y el ámbito de la determinación judicial de la pena. ¿Correcto? Mire por favor, espero que se vea ahí. Un tema es la implicancia de las reformas legislativas en la determinación judicial de la pena, sobre todo el ámbito de la aplicación temporal de la ley penal. Y me interesa tocar tres aspectos concretos importantes que me parece que las reformas en los últimos tiempos ha originado y también va a originar esta ley número 31.168 que ha salido justamente el 28 de abril, 31.168 del día 28 de abril, correcto, de este año 2021. El tema de un principio de combinación de leyes penales, sustitución de penas, adecuación del tipo penal y sustitución de penas. Mire por favor acá. ¿Cuál es el aspecto que quiero tocar de este tópico? Un aspecto bastante importante es antes de resolver un caso penal y concretamente en el ámbito de la determinación judicial de la pena, que el sistema opera de la siguiente manera. El punto de partida para aplicar justamente una determinación judicial de la pena como consecuencia jurídica de un hecho punible implica siempre la existencia, ¿correcto?, de un delito o una falta.
y correcto, y este ámbito de la consecuencia jurídica y también justamente del supuesto de hecho parten obviamente de la ley penal. Entonces, el triángulo funciona de la siguiente manera. El cuerpo normativo justamente que regula, correcto, la conducta o comportamiento, la consecuencia jurídica, supuesto de hecho, se encuentra obviamente en una ley penal. La ley penal es la que regula la conducta o comportamiento que le interesa proteger al derecho penal, correcto, y que subyace justamente al tema del bien jurídico como valor ideal importante en la sociedad. Entonces, la ley penal es lo primero que uno maneja cuando uno resuelve un tema de la determinación judicial de la pena como consecuencia jurídica del delito. Y por eso que justamente el primer tópico que a mí me interesa tocar en esta jurisprudencia es esto, ¿no? El tema de la importancia de las reformas legislativas en la aplicación temporal de la ley penal. ¿Por qué? Porque de las jurisprudencias que he tenido la oportunidad de resolver, un porcentaje bastante importante obviamente se encuentra en el ámbito de que no aplicamos de manera correcta la ley penal. La hipertrofia legislativa de la cual justamente destaca el profesor Hurtado Pozo ha generado justamente al momento de que el fiscal aplique, de que el juez determine, de que el abogado postule una pretensión de que no se tengan justamente las leyes adecuadas en el tema justamente vinculado a la ley que corresponde cuando se produce este procedimiento técnico de la llamada dosificación de la pena o del castigo o reproche penal. Entonces, mira acá, lo primero que uno maneja es la ley penal y desde aquí se advierten problemas en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Permítame que sustente lo que le digo. Mire, por favor, aquí. Primero, no es correcto solamente que el artículo 6 del Código Penal le señala a usted rige la ley penal vigente al momento de la comisión del hecho punible, como postulado básico del Tempus Regit Actum, sino que este artículo 6 también presenta excepciones, ¿no? Como por ejemplo cuando el segundo párrafo le señala que en el caso de conflicto de leyes penales en el tiempo se aplica justamente la ley penal más favorable, o si no, el último párrafo, ese artículo 6 que le habla justamente de que cuando se está cumpliendo o ejecutando la pena, correcto, y si sale una ley penal más favorable, el juez sustituye obviamente la pena impuesta. Entonces, principio de ultraactividad, que justamente también relaciona al artículo 6 del Código Penal, retroactividad, leyes penales intermedias, leyes abolitivas, leyes temporales, y acá quiero justamente quedarme. El principio de combinación de leyes penales, correcto, que algunos cuestionan como una lex tertia o una tercera ley, y el tema de sustitución de penas. ¿Por qué? Porque obviamente esta hipertrofia legislativa, esta serie de leyes en el tiempo que en principio tratan de ser justamente más drásticas, obviamente en atención a la protección de bienes jurídicos que tutela en la sociedad, también ha generado una especie, en el afán del legislador, de hacer más grave las agravantes, descuidar el tipo base, y obviamente eso ha originado que se presente una sucesión, correcto, de leyes en el tiempo que puede y ha originado estos aspectos importantes al tema de combinación de leyes y sustitución de leyes penales. Me explico, aquí. Miren, por favor, acá. En el tema de combinación de leyes penales, quiero ir justamente tomar como referencia un delito, creo que mucho se habla acá en la Judicatura Nacional, el tema de organización criminal, el artículo 317 del Código Penal. Entonces, miren por favor acá en esta diapositiva que yo le presento. ¿Por qué es importante? Miren por favor, durante mucho tiempo el Código Penal reguló en el artículo 317 una figura bastante cuestionada y también en el nomen juris, que era justamente asociación ilícita, cuando el ámbito de su regulación siempre fue una organización y sobre todo cuando el Perú ratificó la llamada Convención de Naciones Unidas contra el tráfico, contra la delincuencia organizada transnacional, la llamada Convención de Palermo del año 2000 y sus protocolos adicionales vinculados justamente al tema de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes. En este aspecto importante, miren por favor, durante mucho tiempo el Estado y sobre todo el Código Penal reguló la llamada asociación ilícita. Y miren por favor acá, el tipo base, el rango de pena era no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y tenía un catálogo de circunstancias agravantes que decía, entre otras, que la pena sería de 8 a 15 años cuando la organización esté destinada a cometer determinados delitos. Ya aparecía el sicariato, aparecía justamente la extorsión, el robo con agravantes y una serie de figuras penales, ¿correcto? Sin embargo, correcto, el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016 modificó no solamente el nomen juris,
correcto, que ahora se llama organización criminal, sino que justamente bajo una fórmula bastante cuestionada y casuística, correcto, incrementó algunos supuestos de tipicidad penal en el artículo 317 del Código Penal, que no es el caso en estos momentos abordar, pero también, mire por favor, modificó la consecuencia jurídica del tipo base. En cuanto a la pena privativa de libertad, aparte de establecer penas principales y conjuntas, varió el tipo base de 3 a 6, ahora de 8 a 15. Bastante particular que una figura de peligro abstracto, ¿no? O peligro de conducta tenga un rango de pena de 8 a 15 años. Oiga, pero vulnera la tranquilidad pública. Bueno, habrá muchas cosas que conversar sobre ese tema particular. Y la agravante, miren por favor, correcto, ahora es de 15 a 20 años, ya de 8 a 15 años, y desapareció esta agravante, correcto. No hay agravante hoy por la comisión de determinados delitos. Entonces, Juan Pérez comete justamente un delito en agosto de 2015, bajo la vigencia de este artículo 317, que ya había sido modificado por el decreto legislativo 1181. Y obviamente mañana el juez va a resolver la causa penal. Entonces, oiga, ¿cuál ley aplico? ¿No? Aplico justamente el texto que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, o aplico justamente este artículo que ya justamente ha modificado, ¿no? ¿Cuál es lo más favorable? Y uno mira el tipo base y dice, el tipo base antes era de 3 a 6, ahora es de 8 a 15. Ah, en principio este sería lo más favorable, dice el texto que estuvo vigente. Pero después tiene un agravante que dice cuando la organización está destinada a cometer determinados delitos, que fue, por ejemplo, extorsión de la escucha telefónica, que se advierte, de 8 a 15. Pero hoy no hay agravante. Entonces, ¿cuál es más favorable, no? Entonces, obviamente, si usted le aplica esto, el rango de pena es de 8 a 15, ¿no? Claro, pero acá dice coincide con el tipo base, claro, pero hoy no hay agravantes. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Justamente lo que un acuerdo plenario, mire acá en la parte de abajo, ya de la Corte Suprema emitió en el año 2006, que es el llamado principio de combinación de leyes penales. Oiga, ¿qué tomará? Tomará de la ley que estuvo vigente en la Comisión del Hecho Punible el tipo base, que era justamente de 2 a 6 años. Pero, mire por favor, en la parte de acá es que ya no hay agravante. Entonces, aplicará justamente de una ley el tipo base y de la otra ley que no existe agravante. La crítica en ese acuerdo plenario es bastante interesante porque la gente hablaba si verdaderamente los vocales que sacaron un voto singular, si eso no era justamente una afectación al principio de reserva de ley, porque finalmente lo que está haciendo el juez es crear una tercera ley penal. Pero la posición mayoritaria y que lo que es el acuerdo plenario es que debe aplicarse justamente esta combinación de leyes penales, porque obviamente se toma lo más favorable de una y dos o más leyes en el tema concreto. La pregunta concreta y lo que es materia de la disertación, señor Ishii, ¿hay algún tipo de jurisprudencia actualmente que relacione o que vincule en parte lo que usted está señalando? Sí. Miren, por favor, ¿qué es esta jurisprudencia que quiero compartir de la Corte Nacional de Justicia? Miren, por favor, es una sentencia de vista del año pasado, del 30 de noviembre del año 2020, recaída justamente en el expediente 146-2015, ¿no? Y que habla, mire, curiosamente, la llamada aplicación retroactiva de la ley penal vinculado al artículo 317 del Código Penal. Y le dice la Sala Penal o la Corte Nacional de Justicia en esta sentencia de vista reciente de noviembre, dice las sucesivas modificaciones que ha introducido el artículo 317 del Código Penal conllevan la necesaria tarea de verificar si el hecho delictual atribuido a los procesados continúa siendo abarcado por todo el tipo penal establecido en la nueva ley, y solo en caso de esa verificación que sea positiva, se justifica la continuación del proceso en respeto al principio de legalidad. Y mire cómo acaba la Corte Nacional de Justicia solucionando esta controversia. Le dice, en el presente caso, al haberse suprimido del catálogo penal la agravante contemplada en el literal A del segundo párrafo del artículo 37 del Código Penal, no tiene justificación mantener la agravación del delito de asociación ilícita para delinquir, ahora denominado organización criminal con ese sustento. A mí me parece que la Corte Nacional de Justicia resuelve bien. Y resuelve bien porque le está diciendo ello, ¿no? Oiga, acá ha salido justamente una reforma que ya eliminó justamente el ámbito del catálogo de los delitos, obviamente, que estaban como agravantes. Y el tema justamente, eso es lo que ha traído estas reformas legislativas. Cuando uno ve el Código Penal
al legislador o al ejecutivo con facultades delegadas, piensa que toda reforma ha sido en peor. En parte lo es, pero genera justamente este descuido, este híbrido, si es que justamente quiere endurecer el tema de sanciones, el tema del legislador, porque genera justamente distorsión en el tema del tipo base, genera justamente anulación, porque ya lo subió obviamente el rango punitivo en el tipo base, y correcto justamente elimina, pero esa eliminación le puede traer justamente esto, lo que usted ve, una combinación de leyes penales. No solamente ese es el caso, le pongo otro ejemplo, vinculado ahora al robo con circunstancias especiales agravantes. Aquí, miren por favor. Este es otro tema que es bastante importante y que también ha sido materia de un pronunciamiento, ahora ya no por la Corte Nacional de Justicia, sino por la Corte Suprema de Justicia de la República. Miren por favor acá. Esto es lo que parte de lo que uno tiene que manejar cuando es abogado, cuando está justamente en el sector público, privado, correcto, que es el ámbito de la aplicación de leyes en el tiempo, ¿no? Yo le he traído acá las tres últimas porque están acorde con el caso que le voy a presentar. Miren, por favor, el tema del robo y sobre todo sus circunstancias especiales agravantes tuvieron un cambio bastante importante que a veces ha pasado desapercibido, pero justamente un abogado o un juez o fiscal que advierte esto va a estar atento, obviamente, al cambio importante cuando tenga un caso penal. Miren, por favor, acá. En el año 2009, la ley 29.407 había modificado el delito de robo, las circunstancias especiales agravantes del artículo 189 y establecía una circunstancia especial o específica de tercer grado o nivel, más gravoso, que hablaba de la llamada cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad integrante de una organización criminal o en aquel entonces banda. Entonces, oiga, usted cometía robo en una organización criminal y era cadena perpetua. Usted cometía el robo en banda, disyuntivo, también era cadena perpetua. O si usted como consecuencia del hecho, del robo, producía la muerte de la víctima, también era cadena perpetua. O si usted causaba lesiones graves a su integridad físico o mental, era cadena perpetua. Entonces eran 4 supuestos disyuntivos para que justamente usted le aplique el agravante, o el robo era en organización criminal, o era en banda, o causaba lesiones a la integridad física o mental, o justamente causaba la muerte de la víctima. ¿Y qué ocurrió? Miren, por favor, con la llamada y la famosa ley 30.076 del 19 de agosto del año 2013, que el legislador cometió un craso error, porque el último párrafo, miren lo que estableció: la pena será de cadena perpetua cuando el agente que integra una organización criminal como consecuencia de haberla integrado produce la muerte o causa lesión grave, correcto, a la integridad física o mental de la víctima. Acá comienza el problema. ¿Por qué? Porque ya no era disyuntivo, sino para que yo le aplique cadena perpetua, usted tenía que haber integrado una organización criminal y como consecuencia de integrar la organización criminal, como consecuencia de ese hecho, usted produce la muerte de la víctima, o integrando la organización criminal, usted causa lesiones graves a la integridad física o mental. Eso no duró ni un día. Yo me acuerdo que de la Corte Suprema, me parece que estaba ya en aquel entonces como jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, obviamente se informó, se comunicó y obviamente al día siguiente, cuando salió la ley del crimen organizado, correcto, se rectificó esto, se volvió a modificar. Pero miren lo peligroso, no fue una fe de ratas, fue otra ley que modificó otra ley, correcto, y salió al día siguiente la ley del crimen organizado, que volvió nuevamente al supuesto anterior, eliminando la banda, por cierto, que era cadena perpetua cuando usted producía el robo, correcto, y si usted integraba una organización criminal, ya era cadena perpetua. O si usted cometía el robo y causaba la muerte, ya era cadena perpetua. O usted integraba una organización criminal, correcto, y causaba lesiones graves a su integridad físico mental de la víctima, y era cadena perpetua. Volvió a ser lo que era antes, aunque desapareció la banda. Entonces, obviamente, dice, no, se arregló al día siguiente. No, primero un ratito, que esta ley tuvo una vacatio legis. La ley del crimen organizado no entró en vigencia al día siguiente, sino que fue prorrogada para diciembre del año 2013. Y cuando llegó a diciembre de 2013, fue prorrogado para el 1 de julio de 2014. Y entonces, esta ley contra el crimen organizado entró en vigencia el 1 de julio de 2014 y, por lo tanto, obviamente, todos los efectos que traían esa ley también estaban vigentes a partir del 1 de julio del 2014. ¿Qué originó eso, doctoras y doctores? ¿Qué originó eso?
obviamente un supuesto de conflicto de leyes penales en el tiempo más favorable. ¿Por qué? Porque si el agente fue condenado aquí a cadena perpetua por el solo hecho de haber causado lesiones graves, en este momento era justamente, oiga, cadena perpetua. Pero acá no. Acá es algo más favorable, porque no solamente era que usted causara lesiones graves, sino que tenía que causar lesiones graves integrando una organización criminal. Entonces, obviamente, si uno ve y dice, oiga, ahí me condenaron solamente por lesiones graves, pero ahora el tipo penal ha salido más favorable porque te dice que yo tenía que tener una lesión criminal y como consecuencia del hecho, correcto, causar lesiones graves. Y después volvió a lo mismo. Entonces, esto genera que alguien que fue condenado antes del año 2013 solamente por una lesión grave, correcto, después apareció justamente este campo de acá que lo hacía, obviamente, bastante complejo, correcto, y después lo volvió un suceso justamente, una ley penal más favorable en el tiempo. Entonces, ¿dónde reconduzco el tema de la figura penal? Porque obviamente no me pueden colocar cadena perpetua porque la exigencia es mucho mayor, correcto, y tendría donde que recurrir justamente al tema del pluralidad de agentes, 2 o más personas. Ese es un aspecto bastante importante, correcto, y eso genera lo que se llama en el tema del derecho penal cuando se está ejecutando ya una pena, la llamada sustitución de penas. Y eso fue lo que trae justamente esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Mire usted acá. Este es el recurso de nulidad 163-2019 de Lima, ¿correcto? Que justamente, mire, aborda el tema de sustitución de penas. Y mire lo que resuelve la Corte Suprema el 28 de agosto de 2019. Y resuelve bien. Y resuelve bien no porque justamente quiera, obviamente, que una persona que ha cometido un delito grave salga de cárcel, sino que justamente el problema no es del Poder Judicial, no es del Ministerio Público, a veces es del legislador. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? A veces el legislador, queriendo hacer las cosas buenas, distorsión del marco legal y sobre todo la aplicación de penas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se le achaca al Poder Judicial, al Ministerio Público, una serie de cuestionamientos porque salen de cárcel, cuando el defecto viene dado por la propia ley y no por el operador de justicia, ¿correcto? Y no es que yo haya venido al sistema para defender al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero las cosas son así. Y miren, por favor, lo que decía esta recurso de nulidad. Es amparable la solicitud de sustitución de pena en razón de la presencia de una modificación legal favorable en el tiempo. Por tanto, en virtud a la nueva norma intermedia posterior, debe sustituirse la pena impuesta. Esta es sustitución de penas, cuando justamente es una modificación de la pena ya en ejecución en el propio tipo penal. Pero también puede ser que la conducta haya sido rectificada o haya sido justamente reubicada en otro tipo penal, como ocurrió con la trata de personas, como ha ocurrido con la llamada tenencia ilegal de armas, que estaba en el 279 y ahora está en el 279G, y que también generó una ley más favorable. Y obviamente si eso se da y hay que justamente primero adecuar al tipo penal y después sustituir la pena, eso se llama adecuación del tipo y sustitución de penas. Ese es el pedido, porque justamente cuando varía el tipo penal. ¿Y qué ocurre acá? En este caso, mire, por favor, señor Ishii, ¿puede usted acreditar que lo que usted ha dicho se ve en la realidad? Sí. Mira, jurisprudencia de la Corte Suprema, 28 de agosto de 2019, recurso de nulidad 163-2019. Mira lo que te dice la Corte Suprema. No obstante, posteriormente entró en vigencia la ley 30.076 del 19 de agosto de 2013, que incorporó el siguiente texto. La pena será de cadena perpetua cuando el agente en calidad de integrante de una organización criminal como consecuencia del hecho produce la muerte de la víctima o le causa lesiones graves a su integridad físico-mental. Debe precisarse, mire la Corte Suprema, que esta disposición fue modificada por la ley número 30.077 del 20 de agosto de 2013, pero entró en vigencia recién el 1 de julio de 2014 para volver al texto anterior que regulaba la ley 27.422. La diferencia entre ambas normas legales es más que evidente, le dice la Corte Suprema. En la ley número 27.432, la circunstancia agravante de tercer grado es de carácter alternativa y se confirmará cuando el agente integra una lesión criminal o cuando se produce la muerte o causa lesiones graves. No obstante, la ley número 30.076, esta circunstancia no es alternativa, sino conjuntiva. Esto es, cuando el agente es parte de una organización criminal y como consecuencia de ser integrante, despliega una determinada acción delictiva produciendo la muerte o lesión grave o
a la víctima. Consecuencia concreta en ese caso, fundada obviamente el pedido, correcto, y en ese caso le rebajan la pena, ordenaron su inmediata libertad. Ese es el tema concreto, el tema mire de las leyes y la determinación judicial de la pena. Señor Ishii, ¿solamente es el tema del crimen organizado? ¿Solamente es el tema del robo con agravantes? No. También justamente es el tema que ese decreto legislativo 1244 del 29 de octubre de 2016 trajo cambios más favorables en el artículo 279G, lo que fue 279, tenencia ilegal de armas. Y después también la última modificación, mire usted, la ley número 30.838 del 4 de agosto de 2018 de delitos contra la libertad sexual, cuando justamente del artículo 173 elimina justamente una forma agravada vinculada al parentesco, vinculado justamente al vínculo particular relación con la menor agraviada, de lo que justamente antes era una circunstancia agravante. 4 normas al menos se la dejo ahí pensando. ¿Correcto? Después, un segundo tópico de una jurisprudencia actual, reciente, que me toca a usted o me interesa tocar esto. Yo creo que esto le interesa justamente tocar y abordar, y así lo desarrolla la Corte Suprema, la función y operatividad de las causales que incrementan o disminuyen la punibilidad y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. ¿Correcto? Miren lo que le dice. Función operatividad. Una cosa son causales que incrementan y disminuyen la punibilidad vinculada a la teoría de la imputación penal, teoría del delito, y otra cosa son circunstancias que modifican la responsabilidad penal vinculada al ámbito de la determinación judicial de la pena, las consecuencias jurídicas del delito. No pueden confundirse causales con circunstancias en el momento que se determina judicialmente la pena. Son dos cosas distintas, ¿correcto? Y le voy a decir por qué. Después, en este importante tema, la Corte Suprema destaca, ¿no?, cómo funciona el sistema de regulación penal en la determinación judicial de la pena, en la función que tiene justamente en el proceso técnico operativo en la dosificación de la pena, que las causales eximentes, que son perfectas, eliminan la responsabilidad penal. Las causales con eximentes imperfectas generan un ámbito de represión legal por debajo del mínimo legal. Señor Ishii, ¿qué me ha querido decir? Lo siguiente, mire usted, por favor, acá. Le vuelvo a decir, este es el sistema. Su punto de partida usted es la ley penal. Y hay dos subsistemas. El sistema de la teoría de la imputación penal, supuesto de hecho, y su sistema de la teoría de las consecuencias jurídicas según un sistema binario, ¿correcto? En este subsistema de la teoría de la imputación penal operan las llamadas causales. En el tema de las consecuencias jurídicas y la determinación judicial de la pena, las llamadas circunstancias, que son causales que vinculan justamente a la teoría de la imputación penal, teoría del delito. Son supuestos que afectan la extensión mínima y máxima de la punibilidad establecida para el hecho punible. Homicidio, el que mata a otro de 6 a 20 años, oiga, o afecta el extremo mínimo o afecta el extremo máximo. Genera un rango de pena o por debajo de los 6 años o por encima de los 20 años. Es el efecto de una causal. Genera un umbral menor o mayor, por debajo del mínimo o máximo legal respectivamente. Las causales afectan la existencia perfecta de un delito desde sus categorías: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad con las eximentes imperfectas, por debajo del mínimo legal. Desde los grados de desarrollo del delito, ¿correcto? Tentativa, grado de desarrollo imperfecto en la consumación de un delito. Desde los niveles de intervención criminal nimio, complicidad secundaria. Desde los errores, obviamente vencibles. Desde la conducta de omisión impropia o comisión por omisión, ¿correcto? Disminuyen la punibilidad. Incrementan la punibilidad los concursos de delitos, concurso ideal, concurso real, en todas sus manifestaciones, homogéneo, heterogéneo, retrospectivo, el delito continuado, el delito masa, son causales, ¿correcto? Las circunstancias son otra cosa, son factores objetivos y subjetivos que están en torno al delito, implican siempre una idea de accesoriedad, ¿correcto? Presupone necesariamente ya lo principal, que esté constituido el delito perfectamente en su estructura, ¿correcto? La presencia o no de una circunstancia no influye en la existencia de un delito, ¿correcto? La circunstancia puede existir o no,
sin que el delito desaparezca en su forma normal. Es como, por ejemplo, en el robo. Dice, durante la noche, lugar desolado, esa circunstancia es alterna, accesoria a la existencia del delito. ¿Se puede dar o no? Y existe un delito de suya perfecta su estructura. Oiga, el móvil carece de antecedentes penales, pató por móvil de humanidad, móvil de lucro, circunstancia, correcto, en el tema concreto. ¿Y qué implica esto? Obviamente, en el tema de la determinación judicial de la pena, bastante importante. Primero opera, obviamente, una causal, luego una circunstancia en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Oiga, tentativa, reincidencia, son compatibles, ¿cómo opera la determinación judicial de la pena? ¿Está claro? Por eso el tema importante es que la Corte Suprema, en esa sentencia plenaria que le voy a mostrar acá, mire por favor, la sentencia plenaria 1/2018, correcto, del día 20 de diciembre del año 2018, estableció justamente algunos criterios sobre alcances de la determinación de la pena en los delitos sexuales. Más allá del tema concreto, la Corte Suprema en esta sentencia plenaria 1/2018 desarrolló un aspecto bastante amplio, hermenéutico, sobre el tema de la determinación judicial de la pena. Y les diferenciaba esto, miren por favor acá, en el numeral 20, de manera concreta. Para determinar judicialmente la pena, señor juez, señor fiscal, correcto, mire siempre esto, ¿no? Los presupuestos para fundamentar y determinar la pena del artículo 45, los factores para la determinación de la pena del artículo 45A, el sistema de tercios, y para eso, mire usted, circunstancias, atenuantes y agravantes genéricas, circunstancias agravantes cualificadas, causales de disminución o incremento de la punibilidad, que son otra cosa, ¿correcto? Las causales, como las eximentes imperfectas del artículo 21, legítima defensa imperfecta, imputada relativa, ¿correcto? Tentativa, complicidad secundaria, cómplice secundario, errores vencibles, omisión impropia, concurso de hitos, son causales que incrementan o disminuyen la punibilidad. No pueden ser equiparadas como circunstancias atenuantes privilegiadas. Circunstancias son otras cosas, esas son causales, le decía la Corte Suprema. Tanto así, mire por favor, tanto así le decía la Corte Suprema, y mire lo que le voy a mostrar a continuación, que aparece, mire por favor, una jurisprudencia bastante importante del 27 de enero del año 2020, que es el recurso de nulidad 1434-2019 de Lima Norte, que dice determinación de la pena, sistema de tercios, circunstancias agravantes específicas, que también le voy a explicar en unos momentos, y coexistencia simultánea, una causal de disminución de la punibilidad y circunstancia agravante cualificada. Oye, ¿qué es eso, no? Circunstancia, causal, circunstancia específica, cualificada, piano. Pero ¿qué es lo que le decía acá? Lo primero que quiero justamente transmitirle. Le decía, dada la casuística, mira por favor, hace un año aproximadamente y unos meses, concierne abordar el problema jurídico de que suscita frente a la coexistencia simultánea de una causal que disminuye la punibilidad y una circunstancia agravante cualificada, ambas con efectos positivos contrapuestos en la alteración de los drogas máximos y mínimos legales en la pena abstracta. Son contrapuestos, son dos cosas distintas. Y concretamente, mire usted por favor, el fundamento 13º. ¿Qué es lo que le decía la Corte Suprema? Dice, desde una perspectiva hermenéutica de interpretación conviene abordar la diferencia entre causales y circunstancias. Causales, mire, son intrínsecas al delito. Integran su estructura de supervivencia plural, concurso de delitos, exclusión de sus componentes, tipicidad, antijudicial, culpabilidad, grado imperfecto en la realización, tentativa, correcto, mínima intervención, cumplirse con son causales. Afectan la estructura intrínseca de la teoría del delito. Las circunstancias son externas o accesorias, ¿correcto? De su presencia no depende la existencia del delito. En la mayoría de los casos, su fundamento radica en motivo de política criminal. Solo tiende, ¿correcto?, una repercusión para determinar su gravedad, permite disminuir o aumentar el injusto penal. No cabe aplicar una compensación entre causales y circunstancias. Y esto lo ha aplicado y lo viene aplicando la Corte Suprema. Mire, por favor, acá, otra jurisprudencia. La casación 66-2017 Junín. Y mire bien lo que le voy a decir. Mucho cuidado.
le dice la Corte Suprema, determinación judicial de la pena y causales que disminuye la punibilidad. Y la propia Corte le dice, en esta casación del 18 de junio del 2019, la tentativa, la responsabilidad restringida por la edad, la responsabilidad restringida por las eximentes imperfectas de responsabilidad penal, el error de prohibición culturalmente condicionado por la secundaria, no son circunstancias atenuantes privilegiadas, sino son causales que disminuyen la punibilidad. Las concurrentes para el análisis del caso determinan la pena por debajo del mínimo legal y con el fin de establecer la pena concreta se debe atender principio de proporcionalidad, razonabilidad, correcto. Entonces, este es un aspecto bastante importante. Esta casación te decía, la tentativa, la imputabilidad relativa, logrado desarrollo, el delito, imperfectos, obviamente, son causales, ¿correcto? No son circunstancias. Y en la determinación judicial de la pena opera un papel distinto. Yo te estoy mostrando, primeramente, la definición, el concepto. Pero, ¿por qué quiero que le diga eso? ¿Y por qué lo transmite eso? Porque esto es un tema que no se maneja muy bien, el tema del sistema. Y la propia Corte Suprema, dependiendo cómo se resuelva también, a veces confunde de manera involuntaria estos conceptos. Pese a haber dicho que la tentativa, que la imputabilidad relativa, por la ebriedad, por la edad, son causales, acaba diciendo y confundiendo que son circunstancias, contradiciéndose a veces, lamentablemente, quizá por un error involuntario en lo que ha establecido. Y eso lo ocurrió el día de anteayer. El día de anteayer salió, mire por favor, este recurso de nulidad 679-2020 de Apurímac, del 5 de mayo 2021, hace 2 días. Claro, sale publicado ya porque eso obviamente es una libertad. Dice, criterios para modificar la pena en caso de violación sexual. Circunstancia atenuante privilegiada, la responsabilidad restringida por la edad. Tenía 18 años. Oiga, pero usted no me está diciendo que es una causal que disminuye la punibilidad y ahora usted me dice que es una circunstancia atenuante privilegiada. Entonces, me parece que ahí el tema concreto, y se lo digo con todo respeto una vez más, uno parte de cómo funciona el sistema. Las causales vinculan el mundo de la teoría de la imputación penal, teoría del delito. Las circunstancias implican justamente la determinación judicial de la pena, consecuencias jurídicas del delito, y tienen un efecto distinto al momento cuando uno va a dosificar el castigo penal. Por eso es importante lo que yo le transmito. Y mire, más allá, lo que viene a continuación, habla justamente de circunstancias sociales. Oiga, ¿hay circunstancias sociales? Habla de circunstancias personales. ¿Hay circunstancias personales? Otras cosas son condiciones personales. Y después, mira, por favor, habla de causales de disminución de punibilidad supralegal. Entonces, oiga, ¿qué cosa es eso? Mire, por favor, acá. Y quiero un ratito conversar con usted. Si las causales, ¿correcto? Si las causales, un ratito, por favor, un ratito. Sí. Si las causales, miren, por favor, si las causales vinculan la propia estructura del delito en sus componentes que la integran, tipicidad, antijudicial, culpabilidad, los grados de desarrollo imperfecto en la consumación como la tentativa, el tema vinculado a las causales que viene la punibilidad como el tema de la complicidad secundaria, el tema vinculado a los errores, obviamente afectan la estructura, obviamente la teoría del delito. ¿Correcto? Un ratito, por favor. Entonces, ese es un aspecto bastante importante, por favor. Es un aspecto bastante importante. Un minutito, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la Corte Suprema, mire, por favor, la Corte Suprema sacó en esta sentencia plenaria, mire, por favor, sacó en esta sentencia plenaria 1/2018, un aspecto que quiero justamente conversar con usted. Acá, otro tema importante actual. Miren, por favor, acá. Otro tema bastante importante acá, antes de pasar esto de acá, aquí. El podrá. El tema del artículo 21 del Código Penal, cuando habla justamente de las llamadas eximentes imperfectas, correcto, de la llamada responsabilidad penal, habla justamente el juez podrá disminuir prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal. Entonces, en el artículo 20 habla justamente el tema del Código Penal de que las llamadas eximentes, si se dan los presupuestos perfectos, como la legítima defensa, el tema de agresión ilegítima, necesidad de razón del medio empleado, falta de provocación suficiente, esto es el justificante perfecto, si se dan los presupuestos correctos y se dan de manera perfecta,
se elimina la categoría, no hay delito. Y en el artículo 21 le dice, oiga, en el tema concreto del artículo 21, cuando no sean los presupuestos perfectos, una legítima defensa imperfecta, una imputación relativa, correcto, imperfecta, correcto, en la generación de 18 a 21 años, o está el estado de ebriedad relativa, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena. Ese podrá es optativo, correcto, o es obligatorio, justamente para el órgano jurisdiccional. Señores, el sistema está hecho para categorías perfectas. Miren, por favor, acá, lo que yo les he señalado según la legislación penal nacional, aquí. El sistema está hecho para categorías perfectas, ¿correcto? Entonces, ¿qué implica justamente que esté hecho para categorías perfectas? Que obviamente tienen que hacer todos los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿correcto? Si no se dan los presupuestos de manera perfecta, se disminuye la pena por debajo del mínimo legal. Ese podrá, correcto, no es optativo para el juez. Ese podrá justamente, es decir, que una vez por debajo, podrá reducir prudencialmente la pena, pero justamente de que la tiene que imponer por debajo del mínimo legal, la tiene que imponer. Cuando dice podrá, es justamente reducir prudencialmente la pena, es cuando ya está por debajo del mínimo legal, prudencialmente reducir la pena. Señor Ishii, ¿usted puede sustentar eso en alguna jurisprudencia reciente de la Corte Suprema? Sí. Mire, por favor, esta de aquí. Esta es, miren, por favor, una casación 997-2017 Arequipa, de fecha 10 de mayo del año 2018. Miren lo que le dice la Corte Suprema en el tema de este desarrollo del feminicidio y eximente imperfecta de embriaguez. Le dice, cuando se está ante una causal de disminución de punibilidad en los supuestos del artículo 21 y 22 del Código Penal son eximentes imperfectas. Por su propia función, la disminución debe operar por debajo del mínimo de la punibilidad legalmente establecida para el hecho punible o su autor. No puede interpretarse el puede del precepto como una regla facultativa para el juez, sino un mensaje a él de que si se presenta tal situación debe hacerlo en ámbito discrecional que puede terminarlo en clave proporcional. Es obligatoria el tema justamente de la determinación judicial de la pena por debajo del mínimo legal, ¿correcto? Y miren, por favor, en ese caso concreto, tiene que justamente disminuirla. El problema que trae esto justamente del feminicidio es que la ley número 30.838 del 4 de agosto de 2018 modificó el tema de la ley del artículo 108b feminicidio e incorporó una circunstancia agravante en estado de ebriedad. Oiga, finalmente el estado de ebriedad es una circunstancia que va a agravar la pena o es una causal que disminuye la punibilidad. Ese es otro rubro importante. Para ir cerrando en este breve recuento, porque ya el otro colega, correcto, le toca empezar, por favor, un aspecto, mire, bastante importante, el tema acá. Existen causales de disminución de punibilidad supralegales, el tema del COVID-19, la pandemia. Y si son causales o no son causales supralegales, por encima del marco legal. ¿Por qué le digo esto? Miren, por favor, acá. Porque el tema de la Corte Suprema, en esa sentencia plenaria 1-2018, correcto, habla de causales de interés de supralegales que disminuyen la pena por debajo del mínimo legal. Habla del interés superior del niño y habla de dilaciones indebidas extraordinarias en la tramitación del procedimiento penal. La pregunta es, oiga, ¿esas son causales? ¿Afectan directamente la estructura del delito o son circunstancias excepcionales supralegales? No me parece que sean justamente, con todo respeto, causales que disminuyen la punibilidad. Las causales afectan la esencia propia del delito, como lo dice la jurisprudencia. Estas son circunstancias excepcionales que parten del derecho internacional convencional, el interés superior del niño, el tema de las acciones indebidas, extraordinarias en la tramitación del proceso penal, como dice la Corte Suprema, pero no causales. Entonces, la pregunta es, ¿esas situaciones extraordinarias, correcto, pueden lugar y pueden dar lugar, obviamente, a una aplicación en una práctica judicial? Sí. Miren, por favor, en esa misma ejecutoria, ese recurso de nulidad 672-2020 de Apurímac, del 5 de mayo de 2021, anteayer, la Corte Suprema dice, oiga, acá se produjo la agresión sexual, pero viven juntos, están casados, hay el interés superior del niño, es una causal que disminuye la punibilidad supralegal. Desde los 20 años se lo baja justamente al ámbito de 4 años de pena suspendida. Miren, por favor, le habían puesto 20 años y justamente se la rebaja en el tema concreto a 4 años de pena suspendida. La pregunta es el tema siguiente.
Oiga, si son circunstancias no causales, excepcionales, supralegales, como el tema del interés superior del niño, el tema vinculado al tema de la dilación innecesaria de los procedimientos penales, pregunta, el derecho no es estático, es dinámico, parte y va para la sociedad, la pandemia, el COVID-19, ¿puede ser considerado como una circunstancia excepcional para rebajar la pena? Ahí viene el tema concreto. Es el tema concreto, ¿correcto? Ahí es un aspecto importante, correcto, y acá le voy a mostrar una jurisprudencia. Mire, por favor, acá bastante interesante, una sentencia conformada de la Corte de Lima Sur, correcto, recaída en el expediente 307-2013, correcto, del 3 de agosto del año 2020, donde el juzgado justamente unipersonal, mire, por favor, en el ámbito de la emergencia sanitaria, por un tema de humanidad de penas, acaba justamente rebajando, aunque no define el tema de su efecto sobre esa jurídica como circunstancia atenuante, pero justamente toma como referencia un principio rector en el ámbito del derecho penal. Y eso justamente es acá donde quiero mostrarle algunas jurisprudencias, correcto. No tenemos todo el tiempo en una pequeña disertación, correcto, pero he traído lo más importante. Será justamente motivo de poder seguir conversando algunos aspectos más importantes, pero creo que me ha acercado a una aproximación en que anda justamente la jurisprudencia actual del Poder Judicial vinculado a los temas de la determinación judicial de la pena. Sobre esto hay bastante que conversar. Correcto, hay unas 20 diapositivas más por conversar, pero justamente el tema, al menos como un primer acercamiento, ya se los he alcanzado. Muy agradecido, muy buenas tardes. Y saludo por el Día de la Madre a todas justamente las oyentes, a todas las mamás del grupo, a los amigos que tienen su madre. Un feliz Día de la Madre, con mucho cariño, mucho respeto, de un amigo Luis Ishi. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos al doctor Luis Alejandro Ishi.